Hola confirmandos y confirmandas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en el encuentro número 25 vamos a ver las cartas del apóstol Pablo, o las así llamadas también epístolas o cartas paulinas. Ya vimos toda la parte del Antiguo Testamento, en realidad hicimos un repaso, no nos detuvimos en cada libro, pero hicimos un repaso de los eventos y las personas con mayor consideración del Antiguo Testamento. Vimos después la parte de los Evangelios, vimos en la clase anterior el libro de Hechos de los Apóstoles, donde ahí teníamos por un lado la presencia de el Espíritu Santo en esa fiesta de Pentecostés y también el inicio de las primeras comunidades cristianas, es decir, cómo la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, comienza a desarrollarse en torno a las comunidades. Estas comunidades fueron creciendo, se fueron expandiendo y fueron obviamente llegando cada vez más lejos de esa Palestina original donde Jesús estuvo predicando y anunciando el Evangelio. En ese contexto, uno de los grandes difusores del cristianismo fue el apóstol Pablo. A diferencia de los discípulos de Jesús, el apóstol Pablo no estuvo con Jesús. Pero Jesús se le aparece al apóstol Pablo y le pide que él sea justamente eso, ¿no? un discípulo, un apóstol, y que pueda llevar su mensaje a todas partes. Pablo, originalmente, se dedicaba a perseguir a los cristianos y cristianas. Él era un judío que trabajaba de alguna forma al servicio del Imperio Romano y entonces se dedicaba a perseguir a esa en ese entonces denominada secta. Y es ahí donde Jesús se le aparece y le pregunta por qué estaba persiguiendo a su iglesia. Entonces suceden un par de cosas ahí y finalmente Pablo se convierte en un apóstol. Y de ser un perseguidor de la iglesia va a pasar a ser uno de los mayores difusores de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo lo que comienza a hacer es justamente hacer viajes y va formando comunidades, va formando iglesias. Y después, obviamente, vuelve de donde había salido y necesita mantener una información y un contacto fluido con esas comunidades que se habían creado. Entonces, el único método era, aparte de viajar, era el hecho de hacerlo a través de cartas. ¿Por qué? Porque era el método más barato y de alguna manera hasta el más rápido. En la antigüedad, en esa época, el sistema de postas, de cartas, ahí también viene esto de servicio postal, la verdad que era muy bueno. ¿Por qué? Porque los romanos algo que tenían es que iban haciendo caminos y caminos a lo largo de todo su imperio que conectaban todas las ciudades y los pueblos. Entonces era algo bastante ágil y había personas que se dedicaban a eso, ¿no? A ser los carteros, los que llevaban las postas. Y entonces así Pablo se comunica rápidamente con esas comunidades y obviamente de una forma mucho más barata que él tener que ir hasta allá, y se van intercambiando distintas cuestiones que van pasando en esas comunidades. Las cartas paulinas, que tienen ese nombre por Pablo, de ahí viene ese nombre Paulinas, fueron todas las cartas que, o al menos las que están en la Biblia, que Pablo escribió a las distintas comunidades. Después en la Biblia tenemos otras cartas, pero eso lo vamos a ver la próxima, son las cartas universales.
Pero estas cartas de Pablo llevan ese nombre porque el autor fue el apóstol Pablo y van dirigidas a comunidades concretas. Entonces tenemos la carta a los romanos, la carta a los corintios, que hay dos, primera carta a los corintios y segunda carta a los corintios, es decir, los romanos, los que vivían en Roma, los corintios, los que vivían en Corinto, los tesalonicenses, carta a los tesalonicenses, que son las personas que vivían en Tesalónica, todas estas ciudades obviamente del Imperio Romano. Y entonces así él se podía comunicar y se comunicaba a comunidades concretas respondiendo a problemas concretos de esas comunidades. Y también dejando a entrever cómo él de alguna forma había ayudado a la consolidación de esas comunidades y cuáles son las problemáticas de esas primeras comunidades cristianas. Porque la iglesia, a lo largo de los años, ha ido teniendo distintos conflictos, distintas problemáticas que tuvo que ir sorteando. Y entonces, cada carta de Pablo tiene la particularidad de responder a cuestiones concretas y a la vez de poder encontrar cuál es la teología de Pablo. Cuando digo teología es cuál es el mensaje, qué es lo que Pablo creía, lo que comunicaba y también, por lo tanto, cuál es ese mensaje de Jesús que va llegando a cada comunidad. Y realmente son cartas muy importantes porque mucho de nuestra fe, mucho de lo que nosotros hacemos en la misa, de lo que vemos en el curso de confirmación, de lo que está en el credo, inclusive, está conformado por todo esto que Pablo escribía, por toda esta teología, como digo, que Pablo hace. Y un detalle importante, las cartas de Pablo, las cartas que Pablo escribió, son más antiguas que los evangelios. Los evangelios fueron escritos allá por el año 70 o 80 después de Cristo. Es decir, que una vez que Jesús se había muerto hacía como 40 años o 30 y pico de años, recién ahí se dejan por escrito los evangelios. Justamente ¿por qué? Porque la gente se va muriendo y se va perdiendo esa historia y necesita quedar en papel. En cambio, las cartas de Pablo son mucho más tempranas, o sea, del año 50, 55 después de Cristo, es decir, cuando Jesús recién apenas había muerto. Y son, obviamente, cartas que fueron escritas en el momento para, como les decía hoy, en comunidades con problemas concretos. Entonces, la importancia de las cartas paulinas no solamente tiene que ver con su autor, sino también con todo lo que él desarrolló, con todas las problemáticas que tenían esas comunidades, muchas de esas problemáticas que hoy también tiene la iglesia y las iglesias en general, pero también con una teología, un mensaje sobre Jesús que realmente nos va a consolidar como iglesia. Y cuando digo como iglesia me refiero a iglesia en general, católicos, protestantes, ortodoxos. Por eso que estas cartas son muy importantes, porque lo que hay aquí realmente es muy importante y el contenido de las cartas es realmente muy rico y hacen a la vida de fe de las personas. Por eso en el día de hoy vamos a justamente estudiar y van a trabajar sobre las cartas paulinas, que son las cartas del apóstol Pablo, donde ya van a ver que también tienen otro nombre que es epístola. Epístola es carta, quiere decir. Así que, bueno, hasta aquí mi parte. Después van a tener el trabajo de Word, donde obviamente van a poder encontrar más cosas. Pero espero que esto les sirva justamente para hacer el trabajo. Y antes de terminar este video, quiero decirles que me voy a estar comunicando con sus padres para informar respecto de la misa de confirmación, donde ahí tenemos dos fechas posibles. Una sería el último domingo de noviembre y otro sería el primer domingo de diciembre.
Ustedes saben que la situación epidemiológica va cambiando constantemente, entonces esas fechas las estamos manejando y eso yo me voy a comunicar con sus padres, con sus madres, para hablar al respecto. Pero me gustaría, para aquellos que por ahí consultan, que se queden tranquilos que vamos a hacer todo lo posible para poder tener una misa de confirmación, que sin duda va a ser especial, ¿no? Fuera de lo normal, pero esperemos que podamos hacerla. Bueno, hasta aquí la clase de hoy, espero que puedan hacer todo y para todas las consultas que tengan, no duden en llamarme, mandarme un mensaje. Nos vemos, hasta la próxima.